Ok, slide, start. Ok. Bueno, chicos, vamos a cerrar lo que es la. Bueno, ya estoy mejor de la gripe. Vamos a cerrar el tema número 7 que tiene que ver con estilo de plataformas móviles. Que vimos librerías particulares de cada una de las recomendaciones que hacen las plataformas, documentación viva, Material, You, Material 3, digamos, documentación que está ahorita o en las redes y que forma parte de las valoraciones que hacen las plataformas cuando ustedes montan una aplicación en la tienda, particularmente las aplicaciones nativas, que no, que la manera de hacerlo es por allí y de repente las PBA, ustedes pueden tener un URL diferente, pero igual la idea es cumplir esos estándares que hacen que formemos parte de la comunidad. Hoy vamos a cerrar. Bueno, habíamos visto todo lo que era el estilo, como la introducción de los estilos de las diferentes plataformas, incluyendo a Windows Phone, que ha muerto, pero que además nos deja una herencia como panorama que actualmente se utiliza en mucho como estilo, a nivel de tipo carrusel, en muchas plataformas de dispositivos inteligentes, lo que son televisores que ya tienen un tamaño de pantalla mucho más grande. Entonces, no podemos dejarla por fuera. Luego vimos interfaces nativas o personalizadas y vimos como las diferenciaciones entre todas estas, una a una. Fuimos comparándolas de cómo la utiliza una u otra plataforma, incluyendo a Android, iOS y Windows. Y bueno, vimos las fortalezas y las recomendaciones de cuándo utilizar cada uno de estos controles. Y hoy vamos a cerrar con, aunque ya hemos hablado un poquito de tipografía y colores, y vimos lo que digamos, a nivel de visual, lo que son ciertos formatos, vamos a cerrar con esto. Ok, entonces, bueno, la accesibilidad no es una característica, es una responsabilidad. Diseñar solo para un usuario promedio es diseñar que para nadie en particular. Tim Berners-Lee, creador de la web, vale acotar que la accesibilidad es un punto que hemos mencionado tanto en ATI 1 como en ATI 2 y hemos hecho referencia también aquí en DAN en algunos temas. Debemos tener responsabilidad social y eso implica que el desarrollo de nuestras aplicaciones eh, cumplan con este término, ¿no? Con esta evaluación para darle la posibilidad a personas con discapacidad de usar nuestras aplicaciones. Ahora hablemos de lo que era la pantalla, la pantalla inicial, lo que les decía que era el icono de lanzamiento, que vimos que tanto Apple como iOS tienen características, lo vimos que si, por ejemplo, Windows Mobile era icono cuadrado, mientras que de Android, todo lo que son los iPhone, tienden a una línea con curvas, en los bordes, iconos que dan esa sensación en el borde de una curva, ¿verdad? Bueno, y en Android somos mucho, un poco más, bueno, tienen el manejo de fondo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los splash screen de Android y iOS? Bueno, la pantalla inicial del splash es el lanzamiento. Es la pantalla que ve el usuario al iniciar la aplicación. Su uso está siendo cada vez más limitado y evitado por la guía de diseño. Solo se justifica si la carga inicia toma tiempo real de procesamiento. Este es como cuando haces el install. Android Splash Screen API, Android 12, el sistema maneja automáticamente el Splash con el icono del app en el centro. Android no crea pantallas Splash personalizadas que duren más de lo necesario. iOS, el Launch Screen, Storyboard, imagen estática que aparece mientras carga. Entonces, fíjense que cada una tiene sus características particulares. Apple recomienda usar un Launch Screen que sea una representación del contenedor vacío, no una pantalla de bienvenida con logo. ¿Cuáles son las buenas y malas prácticas? El correcto, el splash de menos de un segundo que muestra el icono mientras se inicia. El correcto, el launch screen idéntico al estado inicial del vacío de la app iOS. ¿Qué significa esto? Identificó el estado inicial vacío de la app, digamos. Eh, el launch screen, ese iconito que se muestra al inicio, se parece al icono como tal de presentación de mi aplicación.
Es correcto el Splash Screen API de Android con Windows Splash Screen Background. Esta es la librería que nos compete en este tipo de plataforma. Android, Windows Splash Screen Background, Apple, iOS Launch Screen Storyboard. Storyboard. Entonces, ¿qué es incorrecto? Que un splash dure mucho más de 3 o 5 segundos. Que tenga animaciones elaboradas y sin carga real, que la pantalla diga cargando cuando no hay nada que cargar, que el splash screen como pantalla de marketing o publicidad, que estemos poniendo allí publicidad para el inicio. Y en 2016 la regla es, si la app no necesita inicializar datos, el splash debe ser invisible, ¿ok? No hay necesidad de tenerlo. Entonces, aquí fíjense, estamos haciendo un ejemplo. Estas son versiones un poco antiguas, pero que muestran lo que es el concepto como tal. Las pantallas iniciales de Android contienen con poca información y solo se muestran brevemente durante la carga inicial. ¿Ve? El caso de Sky, Review y Motion que era otro software de algo hace algunos años. Y algunos de estos están ya muertos. La pantalla inicial, la recomendación de iOS es usar una pantalla inicial que sea una representación de contenedor vacío de información para conseguir una sensación de inmediatez. Entonces, la pones vacía y luego la completas. Es como el fondo, colocar el fondo. Este es el caso de Yahoo que estaba manejando eh, lo que es el mercado de bursátil y el tema de inversiones. Entonces, la inicias así y la finalizas de esta forma. Sobre la tipografía, bueno, recuerden que hablamos de la vez pasada un poco de esto, Android Roboto and Material by Scale. Aquí están el Android tamaño tipográfico se mide en SP escala píxel, también hablamos un poco de eso en los modos de medición, la clase pasada, y la escala con la densidad y con la preferencia de accesibilidad al usuario. Entonces, aquí están las diferentes, los valores posibles que tenemos de texto de estilos en Material 3, los que implica qué tamaño tiene y el peso y el uso para el cual se recomienda, para títulos de pantalla, para subtítulos, para títulos de CAR, cuerpos de texto. Entonces, cada una de este tipo de letras, con este tamaño, con este peso, tiene una necesidad que resolver. Entonces, y hay que leerse la librería para utilizarla de manera adecuada. Mientras que en iOS tienes el SF Pro, ¿recuerdan que hablamos de esto? Style Phone, de estilo fuentes, Pro de profesional, Dynamic Type. Entonces tienen estos otros estilos con estos tamaños y el máximo accesibilidad y estos son el Suite UI Style, la librería que me permite acceder a estos estilos que, además, fíjense cómo se representan, punto font, el caption, sus líneas. Los nombres son bastante título uno título 2 título 3 el larger title, como el título más grande que hay. Entonces, fíjense que los nombres representan sus acciones. Luego tenemos la tipografía que usaba Windows, que era COI en Windows Phone, y bueno, más que otra plataforma, tiene el diseño recaído en la tipografía, tenía escalas tipográficas fuentes en el 2026 que todavía las utiliza, pero para las desktop. Tienes el caption, el body strong, el subtítulo, el título, y fíjense los tamaños que tienen y las características propias. La herencia de 2026, Windows 11 usa Segoe UI variable y Windows 3 May usa la escala tipográfica del Fluence Designer System. Entonces, son características que es importante considerar para nuestro desarrollo. Si comparamos, tienen fuentes del sistema, título principal, texto de cuerpo, etiqueta pequeña, tamaño mínimo, escala dinámica y unidad base. Entonces, fíjense que cada una maneja un tipo de letra que los representa, que les da la marca, con tamaños que pueden ser, tienen objetivos parecidos. El título más grande, el cuerpo de un texto, los captions.
y es importante considerarlo. Además, en la medida en que la unidad en que se maneja, en el caso de Android, escala píxel, en el caso de iOS, point iOS, y en el caso de Windows, DPI hour. Entonces, la tipografía es importante porque nos da diferentes tamaños de fuente en Android de acuerdo al uso de jerarquía de los elementos y nos ayuda a resaltar ciertas cosas. Entonces, eso da importancia dentro del diseño de mis páginas. Roboto es la fuente emblemática de Android pesada con variables para móviles como una cantidad de pantalla y es la que está en bol y en regular. Eso también me genera una diferencia cuando quiero resaltar algo en una pantalla. La tipografía Neuger es una clásica de iOS a pesar de los problemas que puede presentarse en tamaño reducido. Y fíjense que también está en modo negrita y en modo medium. Y los colores por defectos en Android, material, primaria, contenedor y secundaria. Y los roles son, el color principal es el texto sobre él, el otro es complementario, el color de acento, fondos car, textos, digamos, cada una tiene sus propios objetivos. Fíjense que el rojo sigue siendo el típico usado para cuando se tienen errores. El rojo siempre hace que el foco esté en ese problema que se puede presentar en la interfaz. Y bueno, en los colores dark, modo oscuro, aquí están las especificaciones. Materia 3 generó automático en el color esquema en oscuro desde los mismos seed color. El desarrollador solo define los colores base y Materia 3 calcula la variante clara y oscura con y System Dark Term. Entonces, Dark Mode en iOS 13 tiene modo oscuro y bueno, y las buenas prácticas es nunca usar el negro puro. En Dark Mode use gris oscuro, como material lo dice, 12-12-12. La superficie se ilumina con la elevación del Dark Mode, no se oscurece más. Probar ambos modos antes de publicar y respetar las preferencias del sistema, no forzar ningún modo. Mientras que fíjense que los colores en iOS son también un sistema de rojo, pero son más vivos, ¿no? Más brillantes. El caso de iOS es diferente porque su propuesta de color nativo se basa en la claridad, blanco, grises, negros, con color y tonos de acento. Los colores sistemáticos están para los primarios, los secundarios, los que vimos un poco a nivel de letra, también tenemos títulos, subtítulos a nivel de colores que se combinan en la barra y que nos dan el uso para las cosas primarias, secundarias, el fondo y errores como es parte de un aplicativo. Ahora, por Windows, los temas de usuario, Windows usa temas. De hecho, creo que es uno de los precursores del uso de temas que afecta el color de aplicaciones, claro es oscuro. Y aquí están las fuentes de colores, digamos, en Windows 11 y en Windows 3 usa Fluent Design con sistemas basados en Neutral Brand. Y bueno, efectos de desenfoque translúcido, dar modo en Windows automático según la configuración del sistema. De la misma forma trabaja que iOS y Android y tiene ciertos atributos gráficos que nos permiten reutilizar esos colores y esas fuentes. Y bueno, en los formatos de archivo, que ya es el último tema que hay que tener en cuenta, Android se ejecuta en dispositivos con diferentes tamaños y densidades de pantalla. El sistema realiza escalamiento básico y recomienda proveer Accept en múltiples soluciones. PNG estándar de calidad. Tanto Android como iOS usan PNG para imágenes de transparencia. iOS proporciona la optimización adicional para PNG que acelera el render. El WebP, eficiencia moderna. WebP ofrece una compresión de 25 a 35, mejor que el PNG y el JPG, con calidad equivalente, soportando nativo en Android 4.0 y iOS 14. Entonces, este es un formato que nos puede ayudar, pero el estándar es PNG. Mientras que el SVG, Vector Drawable, vectores escalan a cualquier tamaño sin pérdida de calidad. Android usa vectores de Blade XML. iOS usa PDF en Asset Catálogo o Suite y Canvas, ideal para iconos e ilustraciones simples. Entonces, cada uno utiliza formatos, digamos, hay un estándar de formato, pero existen tendencias que nos pueden ayudar
y podemos utilizar el desarrollo para lograr ciertos objetivos como tamaños sin pérdida de calidad o que soportan la plataforma en ciertas versiones a nivel de ahorrar espacio para la compresión, como es como sipear, como comprimir esos archivos. Entonces, según las necesidades, deberíamos poder utilizar estos formatos y según, por supuesto, la versión de la plataforma en que estemos trabajando. Entonces, aquí está la lista, chicos, de los formatos que soporta la densidad. A nivel de iconos, es importante entender cuál es el tamaño. Por ejemplo, algunos tablets bajos en costo, teléfonos antiguos, gama media de generación anterior, gama media actual, gama alta, Samsung, Google. Esto hace que ustedes puedan versionar según la plataforma y la versión del dispositivo donde se está desplegando nuestra aplicación diferentes imágenes de icono y claro, según la resolución se toman esas decisiones. Si generas una imagen 200 por 200 para HHHBI por 3K, debe generar 150 por 150 para DPI 1.5, 100% para MDP. Digamos, estas son las medidas que se deben considerar según el dispositivo en que vamos a trabajar y hay que generar las diferentes versiones para que funcionen en cada uno de esos dispositivos. Aunque la solución moderna es el vector drawable de Android, evita proveer múltiples densidades en un solo archivo XML que escala perfectamente para imágenes fotográficas y provee todas estas densidades, XXHDPI y triple XHDPI más el WebP. ¿Ok? Entonces, la escuela, la vieja escuela tenemos un directorio icono y tenemos los diferentes iconos en diferentes tamaños según que usaremos según el dispositivo y se condiciona para que esa sea la salida. Mientras que en la solución moderna ya tenemos una nueva, digamos, un nuevo feature que nos permite este formato del vector de drawable que nos permite hacer. Y todos los teléfonos no se pueden clasificar por densidad de pantalla, en resumen, baja, media, alta y el nombre. Estos son los formatos y estas son las escalas de referencia. Formatos de archivo, los siguientes son tamaños de imágenes de fondo para distintas posibilidades de pantalla. Esto un poco fortaleciendo lo que acabamos de ver, que aquí correlacionamos el bond tray y las que hay horizontal y vertical de estas densidades. Bueno, los formatos de archivos en Navios Access Catálogo usan el factor de escala arroba, que es knock retime, ¿no? De la retina. El formato HC es el formato de imagen de alta eficiencia. El HEI es el formato de usuario para hacer DHCP. Web soportado desde iOS 14, preferido para imágenes de red, porque tiene menor tamaño. SBA, que es soportado por Suite con imagen decorative file.cbg y animaciones, símbolos y comprensión de recursos, donde Xcode utiliza automáticamente PNG en el build del release. Entonces, cuando van a trabajar con imágenes, tienen que considerar los diferentes formatos, los diferentes tamaños de pantalla, las versiones del sistema operativo que soportan uno u otro formato para que la cuestión camine y funcione en el momento del desarrollo. Sobre la accesibilidad, último punto. Con esto hice la introducción. Recuerden, chicos, es importante considerar los tipos de capacidad como visual, motor, auditiva, cognitiva y situacional. Y las herramientas para eso que nos ayudan son herramientas en Android como Tollback, lector de pantalla, el Select to Speak, el Suite, el acceso, el braille, la amplificación de pantalla, el texto más grande y el contraste elevado, subtítulos y automático. Es decir, debemos programar pensando en gente con discapacidad y las herramientas de iOS que nos permiten ayudar a pensar en esas discapacidades para que puedan utilizar nuestras aplicaciones, personas con estas condiciones, tenemos a VoiceOver, lector de pantalla, controller zoom, dinámica time, display accommodation, inverter color, reduce motion, speaker screen y live action. Es decir, que las plataformas poseen herramientas que nos permiten a ayudar al 15% de esa población mundial que tiene algún tipo de discapacidad. Las apps accesibles no son un extra, son apps que funcionan para todos. La inclusión está de moda y debe ser nuestra política cuando
eh, desarrollemos aplicaciones y tener esa responsabilidad social con las personas con discapacidad. Y las plataformas nos dan esas herramientas, así que no hay excusa para no hacerlo. La accesibilidad de Android Talbot, Google proporciona pautas y recomendaciones como las pruebas con Talbot, siempre preinstalado y gratuito en Android. Entonces, esto que está aquí, y la implementación del Jetpack Compose con Content Description, modificar semántica, combinar relacionados con el uso de nodos accesibles, son elementos que pueden utilizarse. Además, hay requisitos de BCAG 2.2 para Android donde piden ciertas características para que podamos tener esta inclusión. En el caso del el iOS Voice Over, en iOS existe la guía de programación de accesibilidad de Apple para Voice Control, Speak Synthesis y Voice Over, que también tienen librerías que podemos utilizar y que las características permiten navegar por los encabezados, controlar la aplicación, navegar con dispositivos externos, configurar y hacerle más fácil la vida a personas con discapacidad que también tienen derecho a utilizar plataformas tecnológicas de aplicaciones. La accesibilidad en Windows y evoluciona al 2026. Esto más va sobre lo que no es parte de, sabemos que Mobile murió, pero haciendo la comparativa con lo que es la parte de lo que son las laptops, Windows también posee herramientas que nos permiten desarrollar para personas con discapacidad y eso incluye amplificadores de pantalla, lectores de pantalla, ajustes de color y contraste para ayudar a la visión. Eh, Además de que tiene un automation para los frameworks de Windows de accesibilidad. Entonces, en comparación, y que es importante tener en cuenta, los contrastes de color. Aquí están las reglas, la interacción táctil, aquí están las reglas, los textos de tipografía, aquí están las reglas y algunas librerías para usar, lectores de pantalla, cómo debemos trabajar con ellos, el rendimiento y el testing. Aquí hay un resumen de los checklists universal de las consideraciones que deberemos tomar en cuenta para poder confirmar que mi aplicación cumple y va a lograr llegar a este 15% de población mundial que tiene alguna discapacidad como parte de su vida y hacerle la vida más sencilla. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Cerramos el tema. Tema 7. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Todo bien. Vale. ¿Habían considerado el tema tanto en control de calidad como en desarrollo de la accesibilidad? El primer módulo que vamos a presentar hoy estaba considerando accesibilidad. Estábamos tomando en cuenta las cosas básicas que nos enseñan en IHC, Interacción Humano-Computador. Ok, que también dan foco a este tema de responsabilidad social. Es Ujú. importante que también les cuento que hay herramientas que hacen evaluación de software y evalúan, por ejemplo, el uso de los AI, de la navegación, para personas que presentan ciertos elementos digamos, que discapacidades visuales o auditivas y bueno, voy a buscar un poco ese software para pasarlo así como un sonar, valida coberturas, existen herramientas para evaluar accesibilidad de aplicaciones. Entonces, yo les comenté que por ahí yo el semestre pasado pasé por algunas herramientas que ya incluso manejan IA la aplicación, bueno, va a formar parte también de mi proceso de revisión del código para poder tener un reporteador con esos detalles, ¿ok? Entonces, averigüen un poquito de ello para las próximas entregas y que no se le, que se no, no se- digamos, hay herramientas automáticas, no solo es pensarlo dentro de la planificación y considerarlo dentro de las pruebas de QA. Existen herramientas automáticas que nos ayudan a hacer la revisión de esto de manera más ágil y nos dan como el checklist de las correcciones que deberíamos hacer, ¿ok? Si se nos pasó alguna cosa.
En conclusión, las retículas garantizan elementos tácticos accesibles y layout consistente. En materia de 3 High son sistemas tipográficos completos, usan sus estilos predefinidos. Material de Android y temas de sistema como iOS y Windows permiten personalizar respetando al usuario y sus preferencias. Los formatos de imágenes deben elegirse estratégicamente según las necesidades del aplicativo, la densidad de la pantalla, requieren access escalados. La accesibilidad es una responsabilidad ética y un requerimiento legal. Hay que implementarlo desde el inicio. Existen herramientas incluso para validarlos. Es nuestra responsabilidad social. La inclusión no es una opción, es un compromiso. Y bueno, herramientas como Talkback en Android, VoiceOver y iOS, Narrator en Windows son el estándar y hay que probar con ellos activados. El BCAG 2.2 es el estándar internacional, el contraste 4.5, 2.1 y el área táctil 44P, T48DP, text scaler repletado son el checklist que no debe faltar. Por acá tienen una síntesis completa del tema 7. Le vuelvo a recomendarle la revisión de la librería, particularmente de material 3 de Android, porque ustedes están desarrollando para esa plataforma. Visitar las otras también les ayudaría a tener un comparativo para un contexto general. Las referencias que les he recomendado en varias oportunidades, el URL que no puede faltar de materia y un resumen un poco de los conceptos vistos el día de hoy y el resumen general del tema del día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias. Cerramos la clase para empezar con el review. Como les decía, la idea de picarlo era hacer más ligera las clases anteriores, pero sabía que iba a ser una clase más corta, ¿ok? Creo que la más larga fue la segunda parte del tema